Dentro del partido nazi, Rosenberg fue el más filósofo de todos los jefes hitlerianos. Perdido en las brumas del idealismo, Rosenberg lo fue hasta sus últimas consecuencias, puesto que en las vísperas de ser ejecutado en Nuremberg en 1946, todavía consideraba el nacionalsocialismo como la idea más noble al servicio de la cual un alemán puede consagrar sus fuerzas, aunque repudiara los horrores cometidos como una increíble falsificación de la doctrina pura. Sea lo que fuere, Rosenberg fue verdaderamente la cabeza pensante de la nueva gnosis nazi. Su espíritu orientado hacia las especulaciones metafísicas y una cultura muy vasta le predisponían para ello. Nacido en Reval, Estonia, en el año de 1893, de una familia germano-báltica, el joven Alfred Rosenberg frecuentó la Petri Real Schule de esta ciudad, en la cual fue siempre el alumno más brillante de su clase. Estudió, luego, en la Escuela Técnica Superior de Riga y más tarde en la Universidad de Moscú, donde a principios del año de 1918 obtuvo el diploma de arquitecto de primera clase. Huyendo de la revolución y del régimen soviético que detestaba, Rosenberg, como muchos otros germano-bálticos, se refugió en Alemania. Frecuentó los grupos de emigrados rusos, entre los cuales había muchos adeptos a la teosofía, y fue introducido por ellos en la Tullgesellschaft, famosa sociedad secreta de carácter ocultista de la que ya hemos tenido ocasión de hablar. Su nombre Thule forzosamente había de seducir al joven báltico, apasionado por los mitos germánicos. Dietrich Eckart, miembro ya por aquel entonces del grupo esotérico, se percató enseguida de este intelectual, cuya cultura contrastaba con la mediocridad del ambiente. Ambos hombres entablaron amistad y pronto Eckart presentó a Rosenberg a Hitler, quien apenas iniciaba su carrera política. El emigrado de Curlandia fue uno de los primeros en inscribirse al NSDAP, y su influencia fue determinante en la formación espiritual del futuro amo de Alemania, cuyo antisemitismo e inclinación por el misterio contribuyó a reforzar. La orientación de sus primeras obras, la huella de los judíos en la evolución de los tiempos y la moralidad en el Talmud, tanto como el crimen de la francmasonería, de 1920 los dos primeros y de 1921 el último, es sumamente reveladora de los objetivos del autor. En el mismo sentido, Rosenberg fue uno de los primeros propagadores en Alemania de los protocolos de los sabios de Sion, que publicó acompañada de un comentario en 1923. Su copiosa producción literaria le valió muy pronto el ser reconocido como el principal ideólogo del partido. Habiendo participado en el putsch fracasado del 9 de noviembre de 1923, Hitler, encarcelado en la prisión de Landsberg, le confió la dirección del movimiento, lo cual pone de manifiesto la estima en que le tenía. Hans Tadl fue a recibir a Hitler a su salida de la prisión y relata que el Führer no escatimaba elogios sobre Rosenberg, declarando entre otras cosas: dentro de 50 años su mística quizá será proclamada como una de las cumbres de la filosofía. Cuando recuperó la dirección del partido, Hitler nombró a Rosenberg para el cargo de redactor jefe del órgano cotidiano del NSDAP, el Volkshaar Beobachter, cuya tirada se elevó considerablemente en el curso de los años siguientes. En 1930 la obra de Rosenberg alcanzó una especie de apogeo con la publicación de su obra maestra El mito del siglo XX, que según una bibliografía de la época era, juntamente con Mein Kampf de Adolf Hitler, la obra más importante del nacionalsocialismo. El libro alcanzó, en efecto, una tirada de más de 1 millón de ejemplares, cifra ciertamente considerable.
El mito del siglo XX es una obra impregnada de misticismo y, en opinión de Hitler, de una gran elevación de pensamiento. La obra pretende someter a juicio a toda la historia desde los orígenes del cristianismo, sustituyéndola por una visión y una interpretación filosófica basadas en las leyes eternas de la humanidad aria. El libro pretende ser una respuesta a los oscurantismos de nuestro tiempo, según los propios términos del mismo Rosenberg. El mito se apoya en la noción de raza y el misterio de la sangre, con un fondo esotérico que no siempre se atreve a reconocer. Se ha acusado muchas veces a Rosenberg de haber escrito un libelo anticristiano. Ciertamente, el autor ataca a la Iglesia Católica, pero hace una distinción entre el origen de una doctrina y su aplicación. El juicio es más moderado del que cabría esperar. Por lo que se refiere a la personalidad de Jesucristo, fue inmediatamente después de su muerte deformada, refundida, todo el fárrago de las condiciones de existencia asiáticas, judaicas y africanas. Para Rosenberg, Jesús probablemente no era de origen judío. Al profetizar la victoria de la sangre, Rosenberg se equivocaba, ya que la concepción del mundo que él predicaba debía fracasar al mismo tiempo que el nazismo. Él mismo no escapó en modo alguno a la justicia de los vencedores, puesto que este idealista, este soñador, fue colgado al lado de auténticos criminales de guerra. Se comprende el silencio que pesa hoy día sobre su obra. Rosenberg se había creado demasiados enemigos al mismo tiempo: la Iglesia, el marxismo y finalmente el humanismo europeo, del cual vivimos desde hace siglos. Alrededor del mito del siglo XX se ha dicho demasiado o demasiado poco, ya que, ¿acaso el mayor pecado no es el que se cometa contra el espíritu, aquel que jamás será perdonado?